y vamos a girar para verificar que se encuentre justo en el centro, por aquí. Esto pasará en menos de 3 segundos. 1, 2, 3. Y es así como la reina de corazones se manifiesta con tan solo un par de ases. Bienvenidos en un nuevo video, espero se encuentren muy bien al igual que yo, ya que en esta ocasión tengo un efecto de magia con cartas para todos ustedes muy impresionante. Realmente ha pasado mucho tiempo desde que este efecto no lo había practicado, no lo había llevado a cabo, pero ahora que ha regresado a mi mente pensé en llevarlo a cabo y no solamente para mí, sino para todos ustedes para que lo aprendan a realizar y así puedan sorprender a la mayor cantidad de personas que puedan. Así que bien, sin más que decir, vayamos con la presentación del efecto y si es que te gusta te invito a que te quedes a la revelación. ¡Vamos allá! 2 cartas, as de picas y as de corazones. Cartas que estarán desde el inicio cara arriba encima de la mesa para así ser testigos de la carta seleccionada. ¿Y cuál puede ser esa carta? Cualquiera de las 50 cartas restantes. Por ejemplo, esta de aquí, reina de corazones. Carta que podría ser firmada por el mismo espectador para así verificar que hablemos de la misma carta que se coloca aproximadamente por el centro de la baraja. Completamente perdida, pero no del todo, ya que este par de ases van a ser los encargados de aparecerla. Todo en menos de 3 segundos. Para esto vamos a tomar una segunda carta que sería el 2 de corazones. Vamos a colocarlo justo en el centro de este par de ases. Lo colocamos y vamos a girar para verificar que se encuentre justo en el centro, por aquí. Esto pasará en menos de 3 segundos. 1, 2, 3. Y es así como la reina de corazones se manifiesta con tan solo un par de ases. Muy bien, pues espero que les haya gustado bastante el efecto como a un servidor y bien, si es que te gustó y quieres aprender a realizarlo, pon mucha atención. Para llevar a cabo este efecto vamos a utilizar obviamente una baraja de cartas y una segunda carta, una carta repetida, pero que no va a estar repetida por completo. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí tenemos un as y aquí tenemos un segundo as, pero como pueden ver su dorso está manipulado por una segunda carta, la carta repetida que les comento, pero pegada en el dorso y de esta manera. Vamos a despegarlo ya que lo he pegado con una cinta adhesiva. Y yo en lo personal les recomiendo esto, cuando vayan a manipular una carta y sobre todo la vayan a pegar como es el caso, utilicen siempre cinta adhesiva porque es muy fácil de quitar y así sus cartas las van a poder seguir usando. Obviamente no este pedazo, pero sí la carta que sería en este caso el as de corazones. Y bien, ¿para qué necesitamos esto? Para crear una ilusión de que la carta que estamos colocando en medio del as de picas y as de corazones es precisamente el 2 de corazones. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar una carta repetida, en este caso el 2 de corazones, y con ayuda de unas tijeras lo vamos a recortar de esta manera. Es simplemente tomar la carta y cortarlo en diagonal, no completamente esquina con esquina, sino de esta manera con el cual apenas se alcance a visualizar el número, el valor de la carta y el palo, en este caso 2 y corazones. Cortamos y les recomiendo que también corten no solamente por el lado largo sino también por el lado corto un poco. Como pueden ver, si yo coloco la carta cortada y la trato de cuadrar con una carta normal, las dimensiones no son las mismas, es mucho más corta, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, es mucho más corta y esto lo van a entender a continuación. Pero bueno, ya que lo cortamos, le colocamos un poco de cinta adhesiva por un lado, un poco de cinta adhesiva por el otro y así ya vamos a estar listos para tomar las cartas y pegarlas en esta posición. No hay un ángulo exacto, no se preocupe por eso, yo lo coloco de esta manera ya que al momento de cuadrar las cartas realmente parece que hay una carta en medio. Ahora, como pueden ver, es aquí que se entiende por qué se cortó la carta, porque si estuviera del mismo largo, la punta de la carta se alcanzaría a ver por debajo y esto se vería muy extraño y tendríamos que cortar la carta primero hasta abajo, después en diagonal, para que aquí no se alcanzara a ver la carta. Entonces, por eso es mejor reducirla y realmente para el tiempo en el cual enseñamos esta carta es muy poco para que el público pueda distinguir que hay algo extraño y que los tamaños no coinciden entre una y otras cartas. Así que esto no
se preocupen y créanme que va a ser mucho más fácil si le recortan ese pequeño centímetro de la carta y van a poder así lograr el efecto de manera más profesional. Ahora bien, tenemos ya nuestra carta manipulada, un as y otro as. Ahora, si quieren hacer la presentación que yo hice, es muy sencillo de realizar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomamos la baraja en nuestra mano y gracias a nuestro dedo meñique es que vamos a lanzar las cartas de esta manera, siempre lanzando de esta manera. Es muy fácil de realizar realmente, se puede ver algo complicado, pero si lo quieren aprender de forma más específica, aquí arribita te dejo el enlace del video para que lo aprendas de forma perfecta. Ahora bien, aprovechando que salió el 2 de corazones, es algo muy importante que tenemos que recalcar. Antes de iniciar con todo el efecto, el 2 de corazones, que en este caso es la carta repetida que tenemos cortada, debe de estar hasta arriba del todo. Ya una vez que la tengamos hasta encima de toda la baraja, vamos a colocar primero el as de corazones, que es la carta que está manipulada, y encima el as de picas, cara abajo. Primero cara arriba y después cara abajo, de esta manera. Ya que estamos en esta posición es que lanzamos el as de picas para que gire completamente hacia nuestra otra mano y así la ilusión rápida y visual, como ustedes lo vieron al inicio del video, sea lo suficientemente rápido para sorprender al público diciendo: en un momento tenía la baraja normal y ahora tiene un as y otro as cara arriba. Así que tomamos las dos cartas y nos vamos ahora a colocarlas encima de la mesa, siempre cara arriba para que no se pueda ver la carta manipulada por detrás. Es aquí cuando tenemos que ser un poco más libres, ya que realmente puede ser la carta que el público quiera. Podemos hacer de esta manera, podemos ir pasando cartas o bien decirle al público que tome una carta cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a utilizar el 3 de picas. Ya que tenemos la carta seleccionada por el público, la vamos a colocar y la vamos a perder. En realidad no la vamos a perder, pero vamos a hacer una simulación para perderla. Esto yo lo hice en la presentación de la siguiente manera. Coloco el 3 de picas aproximadamente por el centro, en realidad lo estoy colocando aproximadamente por un tercio de la baraja, y voy a hacer lo siguiente. Tomo el montón que se encuentra justo por encima de la carta, enseño y el montón se queda en esta posición. No lo muevo, solamente lo sujeto y lo aparto de la baraja. ¿Para qué? Para que al momento que yo enseño el 3 de picas, pueda introducirlo por debajo de esta misma carta, de esta manera, y al momento de regresar, quede el 3 de picas por encima del todo. Lo voy a repetir. Coloco carta, quito el montón y lo coloco por debajo del 3 de picas al momento de regresar. Esto en una secuencia más natural se vería 3 de picas, quiero que la vean que está exactamente por aquí y regresamos. Aquí la carta parece que se queda en el centro, pero en realidad ya la tengo controlada hasta encima del todo. Así que recapitulando, tenemos el 3 de picas y por debajo el 2 de corazones. Lo que tenemos que hacer ahora es generar un double lift. Esto es muy sencillo. Tenemos la baraja, simulando que la carta se perdió, y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos dos cartas y giramos. Ok, lo voy a repetir. Tenemos baraja normal, pasamos dos cartas, podemos colocar el dedo meñique para ayudarnos. Si ya tenemos un poco más de experiencia, podemos tomar dos cartas de forma intuitiva y de forma automática y giramos. Ya que tenemos las dos cartas giradas, les recomiendo que no la cuadren del todo, sino que lo recarguen, por ejemplo, en este músculo de mi dedo pulgar, o bien que lo cuadremos pero de igual forma con el dedo meñique abajo, para que sea más fácil así volver a voltear la carta sin necesidad de separar dos cartas o de estar contando cartas con el dedo pulgar, sino simplemente giramos y decimos: ok, 2 de corazones, nada que ver con tu carta 3 de picas, sin embargo esta carta es la que se va a convertir en el 3 de picas. Así que tomamos por la esquina, giramos nuevamente simulando que es una carta, y es aquí cuando tomamos realmente la primera carta, es decir, la carta del espectador. Yo puedo apartar la baraja encima de la mesa o bien la puedo guardar. Entre menos se le crea tensión en esta baraja y ya las 3 cartas, va a ser mucho mejor. Así que ya que tengamos el 3 de picas, lo que tenemos que hacer es obviamente no girarlo, siempre tenemos que tenerlo cara abajo. Así que hacemos double lift, regresamos double lift, y ya tenemos el 3 de picas cara abajo, simulando que es el 2 de corazones. Apartamos baraja y tomamos de esta manera profesional y muy elegante, para evitarnos el hecho de querer agarrar las cartas así. Mejor colocamos carta debajo, y esto nos va a ayudar a simplemente bajar el as de picas y a tener todo listo para girar las cartas. Ahora, en este punto tenemos que acordarnos muy bien de cómo pegamos la carta, ya que si pegué la carta de una forma que cuando gire
y separo, la carta no se ve hasta llegar a este punto, pues obviamente el truco va a fracasar. Tenemos que acordarnos muy bien de que pegue la carta para girar y hacerlo de esta manera. Si bien nos olvidamos de que tenemos que girar de esta manera por el lado, digamos, largo de la carta, pues entonces girar la carta para que al momento de girar por el lado corto, la carta esté posicionada de forma correcta para separar y que se vea de esta manera. Así que mucho ojo con eso, porque si creemos que acomodamos la carta de cierta manera y al final no, el truco se va a arruinar. Así que siempre tener en cuenta cómo es que colocamos las cartas. Ya que estamos en esta posición, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuadramos, porque vean, aquí se alcanza a ver un poco que está una carta debajo, así que cuadramos bien las dos cartas y es en este punto donde nuestro dedo índice va a hacer toda la magia. Tomamos las cartas y en un momento que va a ser muy rápido, para mí 3 segundos es más que suficiente, vamos a colocar los dedos y vamos a empujar al momento de hacer 1, 2, 3. Ahí está, realmente parece magia, lo voy a repetir. Colocamos cartas y 1, 2, cambia la carta. Aquí es muy fácil de realizar el movimiento. 1, 2, 3. Ahí está. Realmente parece que la carta cambiara en un segundo. Ojo, si tú no tienes mucha práctica en esto y prefieres hacerlo más seguro, al menos al inicio, porque esta es la versión original que yo aprendí de muy chico, si lo quieres hacer más fácil, te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera. Tienes las 3 cartas. Y en lugar de hacer el movimiento, simplemente giras, tomas y cambias. Ahí está. Así de sencillo, también puede quedar un cambio muy increíble, pero obviamente va a ser mucho más visual si tomas las 3 cartas y en un momento determinado la carta cambia frente a los ojos de todo tu público. Así que bien, yo les dejo estas dos técnicas. También puedes hacer técnicas en donde puedes simular que tienes 3 cartas, el 2 de corazones, y lo tomas y desaparece en la punta de tus dedos. Esto obviamente ya depende de ti, de tu creatividad, de tu imaginación y del impulso y el impacto que quieras generar con este efecto ante todo tu público. Así que bien, si te gustó el video, esto lo dejo bajo tu criterio, pero bueno, si fue así, te invito a que me regales un like, a que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y a que me ayudes a compartir este video con alguna persona a la que creas que le puede interesar este tipo de material. Sin más que decir, recuerda comentar aquí abajito tu parte favorita y seguirme en todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí en pantalla. Recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.